Alberto, hablar en positivo es hablar de la Feria del Libro. Y hablar de la Feria del Libro, pues es hablar de algunos títulos que para la gente resultan apasionantes, pero resulta increíble que sus autores puedan estar con nosotros, entre otras firmando libros, en conversatorios, acercándose a los medios. Pero le estoy hablando de una mujer de libro. ¿Cómo están sus relaciones con Irene Vallejo? Absolutamente maravillosas. Es un personaje que llama tanto la atención que uno, de verla en televisión o de escucharla en sus intervenciones, queda enamorado de ella. Y su libro, El infinito en un junco, rompió todos los récords de ventas y de comentarios. Por consiguiente, hablar con ella es un privilegio. ¿En qué libro de ella está por estos días, Alberto? Alguien habló de nosotros. Es un libro que por primera vez llega a Colombia en el 2024, primera edición. Ya se había lanzado en España. La escritora está en nuestra feria. Libros y democracia, qué debate tan interesante. Su nueva obra pues va referenciada por El infinito, que realmente fue una locura. 40 idiomas tienen ese texto. Ya pasó el 1.000.000 de ejemplares en un mundo en que cada vez es más difícil que la gente compre un libro, ¿no? Bueno, ella es filóloga, ¿no? Sí. Entonces, eso le permite tener un radio de acción muy amplio. Doña Irene, bienvenida a Colombia. Hola, muchísimas gracias. Me siento muy feliz de estar con ustedes. ¿Cómo es la vida allá, en ese infinito, en ese junco? Ciertamente este libro, El infinito en un junco, pues me ha cambiado la vida. Yo nunca imaginé cuando lo escribía que pudiera traerme a Colombia o a otros países. De hecho, sentía que tal vez era un libro que interesaría tan solo a unos cuantos apasionados, un puñado de lectores impenitentes, y para mí ha sido la más bella sorpresa, pues encontrar que esta comunidad es internacional, que no conoce fronteras y que a través de los libros pues se puede crear este profundo sentimiento de solidaridad y reforzar el amor por la palabra. Irene, alguien habló de nosotros. Es un libro que tiene unos capítulos muy corticos, muy atractivos de leer. ¿Podemos decir que son escolios? Sí, sería una forma de describirlos. También podría decirse que son microensayos o que son brevísimas reflexiones para un mundo tan acelerado, pero de todas maneras hambriento de conocer y de descubrir y de tener también instantes de reflexión y de interiorización de ideas. Y yo creo que en esa conversación también con el pasado de la literatura y del pensamiento nos reconocemos, nos exploramos y podemos entender mejor el tiempo en que vivimos. Este es un espacio que debe ser para los autores. Usted plantea la discusión de los libros en la democracia, lo que pasa con la sociedad contemporánea, y queremos que sean los autores los que hablen con usted. Nuestra invitada es una de nuestras plumas más admiradas, más queridas, columnista permanente, pensadora permanente, Piedad Bonet. Piedad, gracias por estar con nosotros, y le escucha a esta hora para que usted le pregunte lo que quiera. Doña Irene Vallejo, bienvenida a la W. Bueno, muchas gracias a ustedes, Julio, Alberto. Irene, es un placer estar contigo y espero verte pronto. ¿Cómo estás en este país? Feliz de haber regresado.
recuerdo con infinito afecto la conversación que mantuvimos en el GEI de Cartagena hace unos años ya. Y bueno, yo siento que este es el país de la palabra, y cierto que llego con un cierto grado de pudor también por ver la manera en la que ustedes hablan y acarician el lenguaje, que es verdaderamente fascinante. Bueno, eso nos dicen. Irene, te voy a hacer unas preguntitas primero sobre el infinito en un junco, que tú acabas de decir que pensaste cuando lo escribiste que eso iba a ir solo a un puñado de lectores impenitentes. Siendo un libro erudito, siendo un libro, sobre el mundo antiguo, ¿tú qué crees que es lo que ha seducido a los lectores de todo el mundo en un tiempo en que, como dijeron ahora, ya es tan difícil leer libros de alguna envergadura? Durante mucho tiempo yo misma me lo he preguntado, querida Piedad, porque soy probablemente la primera sorprendida. Pero con el tiempo y hablando con lectores en las filas de firmas de las ferias, creo que tal vez la clave haya sido hablar de la aventura de los libros. De hecho, El infinito en un junco es un ensayo de aventuras y es una historia con rostros humanos, con peripecias, con villanos perseguidores de libros para quemarlos, para censurarlos, de héroes anónimos que los salvan, los copian, los aman, los cuentan a los niños, viajan por ellos, espían, se ponen en peligro. Y creo que todas estas 1001 noches de los libros se han sentido como tal vez un relato de peripecias y de suspense en el que los protagonistas somos nosotros, porque hoy en día la batalla continúa y todavía hay que seguir salvando y defendiendo los libros. Y acá estamos en lugares como la Feria del Libro de Bogotá, pues intentando defenderlos, propiciar la lectura y crear estas comunidades a través de la palabra y el poema y las historias compartidas, para encontrar cobijo y serenidad en un mundo que se vuelve día a día más turbulento. Es que ante una invitación con ese carisma, pues es difícil resistirse a la palabra, al verso, a la poesía, a los libros. Gracias a doña Piedad Bonet. Nuestro siguiente invitado, pues, es otra de nuestras grandes plumas, no necesita presentación. Juan Gabriel Vázquez, bienvenido a la W. Le escucha su colega Irene Vallejo. Buenos días, Julio. Buenos días, Alberto. Y buenos días, Irene. Me da mucho gusto hablar contigo y darte la bienvenida al país, aunque yo no esté en este momento allí. Espero que estés bien. ¿Cómo estás? Realmente entusiasmada, ilusionada y agradecida por este recibimiento, Julio, Alberto, esta sorpresa que me guardaban y me reservaban y de la que no sabía nada. Y ahora estoy aquí hablando con el corazón palpitante. Pensando en estos días en tu libro a propósito de algunas reflexiones que he hecho recientemente, más bien preocupadas sobre el futuro de la ficción, que es tan importante para nosotros, una porción tan importante de lo que entendemos y de lo que exploramos del mundo viene a través de la ficción. Y me preguntaba, andaba yo pensando que la próxima vez que hablara contigo te iba a hacer esta pregunta, y me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad de hacerla ahora. Corre la idea, y se ha impuesto la idea recientemente en ciertas conversaciones culturales, de que un escritor de imaginación, un novelista, un cuentista, un guionista de cine, un dramaturgo, no debería contar historias que sean ajenas a su identidad, que lo obliguen a ponerse a contar el mundo, a ver el mundo desde una identidad que no es la suya.
Entonces se critica a los autores de una raza que escriben una novela desde el punto de vista de alguien de una raza distinta, o de una nacionalidad, o de una preferencia sexual, lo que sea. Esto parece que nuestra sociedad contemporánea no lo ve con buenos ojos, que se nos pide que hablemos solo de nuestra experiencia, solo de lo que aparentemente conocemos, no invadiendo o penetrando otras identidades que no son las nuestras. Es lo que se ha llamado apropiación cultural. Y eso que tiene orígenes probablemente muy loables, nuestra reprobación de ciertas formas que esto toma, para mí es un grave atentado contra una cosa que valoramos mucho y que nos interesa mucho, que es la posibilidad de ver el mundo desde un punto de vista distinto, la posibilidad de la empatía y de la curiosidad de los otros, que nos lleva a contar el mundo, a investigarlo desde una identidad que no es la nuestra. ¿Tú has seguido esta conversación? Y en ese caso, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto que está sucediendo? Yo creo que hay una semilla de reflexión adecuada en esa crítica, en el sentido de que siempre que el novelista de imaginación se adentra en otra realidad, debe informarse y debe conocer de primera mano, debe hablar con personas que lo vivieron o que puedan informar, y es cierto que hay una obligación de tacto, de cuidado, cuando se tratan un material tan frágil como las historias ajenas y las consecuencias que pueda tener. Pero llevar al extremo esta actitud, pues creo que acaba con uno de los principales goces y privilegios de la ficción, que es la de poder explorar la realidad evitando o venciendo las limitaciones de tu propia mirada. Y yo creo que ese es un ejercicio profundamente enriquecedor en la lectura, en la escritura y en la traducción, porque también este problema se ha suscitado en la traducción. Si puede traducir un texto una persona que no comparta el perfil del escritor, ¿no? Y sus inquietudes, sus razas, sus orientaciones. Y yo siento que realmente hay que reivindicar esa universalidad del texto escrito y de la literatura, por el que podemos realmente, y es quizá uno de los pocos terrenos junto al juego infantil en el que de verdad nos adentramos en otras pieles y miramos con otros ojos, y eso es profundamente liberador en un mundo que tiende a encerrarnos en burbujas, y los buscadores de internet solo nos proveen información que tiene que ver con nuestro núcleo, con nuestro círculo, con nuestras ideas, que nos da la razón, que de alguna manera nos adula, y creo que el esfuerzo por romper estas jaulas y abrir paso a la imaginación genuina y ponernos en el puesto de otros y entender sus problemáticas, pues es una de las grandes aportaciones de la literatura al presente. Gracias, maestro Juan Gabriel Vázquez. Irene, los medios de comunicación, en particular esta radio, está en permanente deuda con los libros. Nos sumergimos en las noticias del día a día, en las guerras, en las noticias de la política, en las grandes controversias, muchas veces en las frivolidades, y los libros no tienen el espacio que merecen. Por eso, de la mano de a quien llamamos cariñosamente el librero mayor, pues estamos actualizándonos de lo que está pasando. El invitado que le voy a presentar se llama Felipe Osa. Y él, gracias a él, su libro está en miles de hogares colombianos. Él está al frente de la Librería Nacional, que está en todo el país, en todos nuestros aeropuertos, y hace un esfuerzo sobrehumano por mantener un negocio que ya no es un negocio, es, yo diría, una pasión. Por eso he querido también cederle el micrófono al librero mayor. Felipe, bienvenido, y le escucha doña Irene Vallejo. Muchas gracias, Julio. Un saludo especial a todos los de la mesa y, por supuesto, a mi admirada y venerada Irene Vallejo. Yo podría decir
como dijo Borges, de las obras de Stevenson cuando se las leyó. Me han otorgado unas horas de felicidad. Pues la lectura del infinito en un junco me dio esa satisfacción, ese placer estético maravilloso de leer un libro extraordinario que se ha convertido ya en un long seller. La Librería Nacional lo vende todo el tiempo y además está también en una versión de novela gráfica, muy interesante. Pero yo quería referirme concretamente a su libro Alguien habló de nosotros, porque me lo he leído y me ha deslumbrado. Eso es un sumum de sabiduría, de meditación profunda, de claridad. Nos enseña muchas cosas. Qué libro tan maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo. Alguien habló de nosotros y ella se apoya en la cultura clásica, en los filósofos clásicos. Y yo tenía una pregunta doble, digamos, que era, por una parte, ¿quiénes son, Irene, sus maestros, sus filósofos de cabecera del mundo clásico más consultados? Esa es una parte de la pregunta, porque creo que usted de verdad profundiza en esto de la cultura clásica y es de admirar que una persona tan joven tenga esa madurez de pensamiento y de sabiduría. Ay, don Felipe, gracias. Sí, yo soy consciente de que la suerte, la fortuna del infinito en un junco en este país debe muchísimo a su impulso, a su entusiasmo, a sus recomendaciones y bueno, por eso mi gratitud es inmensa, infinita y mis primeras palabras solo pueden ser para darle las gracias por la tarea que realiza, amando y sembrando y contagiando el amor por los libros a otras personas y en un ámbito más personal, pues el impulso que ha dado al mío y cómo le ha concedido alas para llegar a tantos hogares y a tantos regazos de lectores. Y respecto a su pregunta, yo desde que estudié en la universidad la especialidad de filología clásica y empecé a leer los textos en la lengua original, pues me he nutrido desde Platón a Séneca. Me interesó mucho la ética de Epicteto, también Epicuro, las distintas respuestas de la filosofía a los problemas que todavía hoy nos angustian y nos apremian, y esa polifonía de voces con las que a veces tengo conflictos amistosos, como es el caso de Platón, otros con los que me siento más abrigada y acogida, de otros aprecio el sentido del humor y en cierto modo la irreverencia. Yo en el libro intentaba demostrar que los clásicos están muy vivos, que no son esos autores que hablan desde la altura de su pedestal, sino que fueron personas que vivieron conflictos históricos, desgarros, que se enfrentaron a los mismos problemas esenciales que hoy nos preocupan y que lo hicieron desde una confianza en el poder de la palabra y del debate, que es, creo, la mayor aportación que pueden hacer a este momento en el que reina la agresividad en la comunicación y las redes sociales todavía la fomentan y de alguna manera la recompensan. Y por eso, para contrarrestar esos efectos inquietantes de una conversación que es más confrontación que escucha, yo aconsejo volver a los filósofos clásicos, a Marco Aurelio, a Séneca, que buscaron configurar un arte de vivir que puede que no sea
perfecto porque nunca la filosofía encuentra la solución definitiva, pero sí está lleno de revelaciones y de consejos, y además nos envía un mensaje cálido y humano desde la profundidad de los siglos, que nos demuestra que en definitiva los grandes problemas e interrogantes son siempre los mismos, y que si podemos sentirnos identificados con quienes los abordaron hace siglos, ¿cómo no vamos a poder entendernos con nuestros contemporáneos? Don Felipe, yo le entiendo, y estaba hablando aquí privadamente con Alberto sus inquietudes sobre los orígenes filosóficos de pensadores de nuestra gran invitada. Pero yo creo que usted tiene otro problema, ¿no? Sí, que va más allá de eso. Sí, yo creo que don Felipe ya lo suyo pues está pasando la raya. Es decir, usted, hay que decirlo abiertamente, se ha enamorado del personaje. Sí, total. Obviamente es un amor platónico, pero naturalmente es que es increíble. El libro de Alguien habló de nosotros, lo he leído y lo tengo subrayado casi que página tras página. Y está avalado por la cultura antigua. Y me hizo acordar de una frase de Goethe que decía: todos debemos ser griegos a nuestro modo. Pero yo iba a complementar la pregunta con esto. Es que Irene nos debe el resto de la historia del libro. Yo sé que ya se aparta de la parte clásica, pero sería fascinante porque la aventura del libro a través del tiempo es maravillosa. Y ha habido pues otros historiadores del libro como Martin Lyons y Alberto Manguel, pero es que Irene tiene una cosa maravillosa que precisamente la decía Stevenson, y es el encanto de narrar. Nos atrapa totalmente. Son ustedes tan generosos que no sé cómo responder. Yo estoy muy interesada en toda la gesta de los libros a través del tiempo y a través de la geografía. Creo que además la escritura es uno de esos raros inventos que ha surgido en distintas latitudes, independientemente. Hasta tal punto la humanidad necesitaba los libros para seguir adelante en su camino. Y yo tengo la sensación de que en la historia se nos narra constantemente la épica del poder, de la conquista, de las guerras, ¿no? Del poderío bélico. Y raras veces se nos ha contado esta otra gesta, quizá más humilde en el impacto de cada uno de sus episodios, ¿no? Menos dramática, pero mucho más profunda y honda para la humanidad, ¿no? Y todos esos jinetes misteriosos que han galopado por los caminos de todos los continentes en busca de libros, para venderlos, para comprarlos, para coleccionarlos, para copiarlos, para transmitirlos. Me parecen los heraldos de algo que llega hasta el presente y que es completamente vigente, y es, como decía, una maravillosa aventura. Para abarcarla toda, yo necesito ahora aprender y estudiar y leer, y es una de las razones por las que vengo también a Colombia, para aprender, para descubrir, para hablar con personas sabias y recoger experiencias maravillosas que están sucediendo aquí, ahora mismo, porque creo que Colombia es uno de los referentes en la mediación y en la política de bibliotecas, en la innovación. Y bueno, desde España yo siento que hay allí un magisterio que quiero conocer en persona y experimentar y ver cómo se desarrolla en esas bibliotecas. Y ahora vengo del Chocó, de conocer uno de esos proyectos culturales que realmente me ha conmovido hasta lo más profundo. Así que hay tantos escenarios, tantas personas, tantos esfuerzos y tantas pasiones implicadas, que hacerles honor a todas es difícil y necesita
viajes y tiempo y conocimiento y estudio. Y en eso estoy con la sensación de recibir tanto de todos ustedes y en particular de Colombia. Don Felipe, desde la Librería Nacional, muchas gracias. Y después de esta declaración de amor, usted debería pedir vacaciones merecidas para que reflexione sobre para dónde va su vida después de esta entrevista. Piedad Bonet nos dijo que tenía otra inquietud y ni más faltaba. Doña Piedad, ahí está Irene escuchándole. A ver, Irene, tú eres académica de alguna manera, eres ensayista, pero también eres ensayista de lo pequeño. Por ejemplo, a mí me encantó la columna que apareció ayer en El Espectador, que se llama Espejismo, sobre los espejos, sobre la imagen que tenemos de nosotros mismos, sobre todo en estos tiempos. Has incursionado también en la novela, y entonces te quiero preguntar cuál es tu relación con la poesía, si te atreverías a escribir poesía, y qué función crees que tiene la poesía en el mundo de hoy, si está muy olvidada o si crees que los jóvenes están leyendo poesía. Para mí la poesía es tan importante que creo que no he reunido todavía el valor de escribirla por quizá exceso de respeto y de pasión, porque de alguna manera siento que incluso le debo la vida a la poesía, porque mi madre siempre recuerda que se enamoró de mi papá cuando él le regaló Trilce de César Vallejo. Y tal vez sin ese regalo y sin ese libro y sin esos poemas, pues yo no habría llegado al mundo. Y creo que en la biblioteca de mis padres aprendí a amar tanto la poesía y a considerarlo quizá como el género más difícil, más brillante, más condensado, más rico. Y ha tenido una gran influencia en mi manera de escribir, pero aún no he encontrado las fuerzas nunca de dedicarme a él, y creo de verdad que el ritmo de la poesía, la música de la poesía es de alguna manera, ¿no?, el trasunto literario de ese ritmo que oímos cuando todavía estamos en el vientre de la madre, su corazón latiendo, ¿no? Y ese ritmo, esa música traducida a palabras es la poesía, y que nos calma y que nos acuna y que nos explica el mundo. Y yo no puedo imaginarme la realidad sin poesía. Incluso el lenguaje que hablamos cotidianamente está lleno de metáforas. Cuando analizamos las etimologías encontramos que estamos usando constantemente y sin saberlo referencias poéticas al mundo a través del lenguaje, y creo que es nuestra forma esencial de relacionarnos con el mundo. Y es curioso que a veces se piense que la poesía es difícil o minoritaria cuando está en la música, está en las canciones, está en la vida cotidiana, en el lenguaje, y la adolescencia tiene muchos aspectos de poesía también en su forma de expresarse y de buscar también el aprecio y la mirada de los otros. Y creo que es un modo muy hermoso también. Siempre recomiendo en los clubs de lectura que visito que lean poesía, que le pierdan el miedo, que la frecuenten, porque enseña a adiestrar la mirada, y eso es completamente esencial. Y yo no puedo imaginarme, aunque en el mundo de la cultura somos muy dados a pensar en apocalipsis y catástrofes y abismos y desapariciones. La poesía fue lo primero, antes que la prosa, en la historia de la literatura, y creo profundamente que será lo último que desaparezca. No tenemos más tiempo, nos queda la última pregunta, pero es que solo escucharla nos invita a sumergirnos en sus páginas. La última pregunta es de un joven escritor talentosísimo colombiano que está con nosotros invitado, Juan Esteban Costaín. Profesor Costaín, le escucha Irene Vallejo. Hola Julio,
Alberto, y por supuesto, Irene, siempre un placer recibirte en Colombia. Yo creo que El infinito en un junco es un prodigio que nos regala una vuelta de tuerca maravillosa sobre su propia historia, porque es un libro que habla de la eternidad de los libros y él mismo se va integrando en ese relato y pues engendró una legión de admiradores, de lectores en todas partes. Yo quería preguntarle algo a Irene que me intriga mucho, y es que en estos meses hemos asistido a una andanada de nuevos descubrimientos en Pompeya y sobre todo en Herculano. En Pompeya, descubrimientos que tienen que ver con imágenes que no habíamos visto nunca de ese mundo que quedó allí como congelado por el fuego, valga decirlo así. Pero sobre todo en Herculano, gracias a la inteligencia artificial, estamos desentrañando el misterio de muchos de esos papiros de los que ella habla en su libro. Quería preguntarle por eso, ¿cómo le ha seguido el rastro a lo que está pasando ahí en Herculano y qué expectativas tiene ella con respecto a ese mundo? Porque El infinito en un junco también nos reveló que nada tiene más futuro que el pasado. Juan Esteban, qué placer hablar, qué maravillosa sucesión de sorpresas literarias en este programa, cuánto se lo agradezco. Lo cierto es que ya en mis tiempos de la universidad empezaban los primeros intentos de utilizar las nuevas tecnologías para descubrir y revelar algunos de esos textos que siguen estando entre nosotros, pero tercamente callados porque no conseguimos leerlos o acceder a ellos. Y yo trabajé con un sistema que intentaba, a través de escáneres de última generación, descubrir los textos que están en las capas inferiores de los palimpsestos, un proyecto universitario que fue apasionante, porque muchas veces durante la Edad Media, ante la escasez de materiales, se borraban y se reescribían textos que en los monasterios habían llegado desde la antigüedad y se los reutilizaba para nuevos. Y sabemos que ocultan, ¿no?, como la parte sumergida de un iceberg, allí otros textos que fueron borrados o considerados prescindibles en su momento, pero que probablemente a nosotros nos interesan más incluso que los textos visibles. Y era esa sensación de adentrarse en un territorio en tinieblas donde la oscuridad empezaba a retroceder. Y además nos demuestra que el pasado no se acaba nunca, que está constantemente enviándonos cartas y haciéndonos revelaciones. Y yo siento que algunos de esos libros que parecen irremediablemente perdidos nos están esperando en el futuro y regresarán para nosotros, y quién sabe, tal vez incluso ese manuscrito sobre la comedia de Aristóteles que inspiró El nombre de la rosa y aquellos terribles, ¿no?, asesinatos novelescos que nos han hecho temblar a todos. Y ahora en Pompeya y Herculano, pues hay nuevas revelaciones a la espera, y eso es tan apasionante. Pues hemos arrebatado 5 minutos más de los que nos correspondían, pero merecíamos muchos más. Escucharla es viajar con ella, por su imaginación y por su bellísimo texto que la hace hoy una escritora sencillamente infaltable. El infinito en un junco. Mucha atención a su nuevo libro, que es, como bien decía Alberto, una colección de relatos muy breves. Estará en la Feria del Libro, estaremos informando de su itinerario, porque miles de personas van a querer estar cerca de ella para que firmen sus libros. Doña Irene, gracias por venir a Colombia, por apostarle a nuestra feria y por sacar un tiempito para estar con nosotros aquí en la W. Muchos éxitos. Al contrario, yo me siento una aprendiz de todos los maestros que aquí han querido conversar conmigo, de Piedad, de Juan Gabriel, de Juan Esteban, y es una emoción llegar a este país que para mí es capital de la palabra. Gracias.
Y es la primera vez que un librero, un vendedor de libros, declara públicamente su amor, ¿no? Siendo un amor platónico, tiene mucho que ver con mis pasiones y además, pues, Felipe es mítico y yo declaro también mi amor por todos los mitos, así que ha sido un encuentro feliz. Y para nosotros más feliz. Irene, buena estadía en Colombia. Gracias, lo será sin duda.